¿Necesitas una mesa de trabajo grande, pero tu taller o casa es pequeña? Hoy vamos a fabricar esta mesa plegable de pared con sistema de ruedas integrado, una estructura robusta que se despliega en segundos, y cuando terminas, se guarda totalmente plana contra la pared para devolverte el espacio, sin complicaciones y con un acabado profesional. Empecemos. Iniciamos reuniendo todos los materiales necesarios para armar nuestra mesa plegable. Una vez presentado nuestro mesón, vamos a armar el bastidor o estructura de soporte. Utilizaremos 4 piezas. Empezaremos fijando los faldones largos a los costados y luego cerraremos el rectángulo con los faldones cortos en los extremos. Para que la unión sea perfecta y la madera no se agriete, vamos a realizar un proceso de 3 pasos en cada punto. Primero trabajamos sobre los faldones largos tras realizar la perforación y el avellanado. Procedemos a atornillar firmemente al mesón. Repetimos el mismo proceso con los faldones cortos en las cabeceras. Estoy utilizando un avellanador graduable. Lo interesante de esta herramienta es que puedes ajustar la profundidad de la broca guía. Esto nos permite perforar el agujero guía y al mismo tiempo crear el rebaje para que la cabeza del tornillo quede oculta, asegurándonos de que todo el conjunto quede perfectamente alineado. Gracias al avellanador, el tornillo queda totalmente escondido, lo que nos da una estructura sólida y un acabado mucho más profesional y estético. Con el bastidor ya listo, pasamos a preparar las patas, para que puedan rotar sin chocar con el tablero. Un truco sencillo es usar un objeto circular para marcar la curva exacta en la madera. Una vez trazada la curva, marcamos una X para encontrar el centro preciso. Este punto será el eje de movimiento de nuestra mesa. Ahora perforamos la pata con una broca de mayor grosor, para asegurar que el perno pase sin resistencia. Utilizamos una lija para redondear el extremo siguiendo nuestra marca. Un buen acabado aquí garantiza que la pata gire de forma fluida y suave al abrir o cerrar la mesa. Para que los agujeros coincidan a la perfección, presentamos la pata en su lugar y alineamos contra el faldón. Con la ayuda de un lápiz o lapicero, marcamos el faldón a través del orificio que acabamos de hacer en la pata y procedemos a taladrar el faldón. Es fundamental usar una broca del mismo diámetro que nuestro tornillo o perno. Alineamos las piezas e insertamos el perno o tornillo de eje. Al atravesar ambas piezas, creamos la articulación que hace que nuestra mesa sea totalmente plegable y funcional. Repetimos este mismo proceso con el resto de las patas para completar nuestra mesa plegable.
Como las patas de nuestra mesa tienen 90 centímetros de largo, si instalamos las patas a la misma distancia, estas chocarían al intentar cerrarlas. Para solucionar esto y lograr un plegado perfecto, necesitamos desplazar dos de las patas hacia el interior. Para crear este desplazamiento, utilizaremos 4 piezas de madera adicionales, unos suplementos. Por cierto, lo ideal es sujetar bien la pieza. Si aún no tienes una prensa en tu taller, te dejo por aquí arriba cómo fabricar una prensa de banco casera de alta potencia, que te facilitará la vida en proyectos como este. Estas piezas se atornillan directamente al faldón corto o cabezal del bastidor y al mesón. De esta manera ganamos el espacio necesario para que un par de patas queden por dentro del otro al doblarse. Primero marcamos por fuera del bastidor la posición exacta donde irán atornillados estos tacos para asegurar su alineación. También marcamos y perforamos por encima del mesón para atornillar y fijar los tacos con total firmeza desde la parte superior de la mesa. Una vez fijados estos suplementos, repetimos el proceso de perforación con nuestra broca gruesa, atravesando los tacos. Finalmente insertamos los tornillos de eje o pernos. Como pueden ver, ahora las patas se cruzan sin tocarse, permitiendo que la mesa quede totalmente plana al plegarla, asegurándonos de que todas tengan un movimiento suave pero firme. Vamos a instalar unos listones de madera cortados al ancho de la mesa. Estos listones sirven como tope para las patas. Su función es evitar que éstas se abran más de lo debido, dándole estabilidad total a la mesa cuando está de pie. En uno de los extremos de cada listón realizamos primero una perforación y luego usamos el avellanador para que el tornillo no sobresalga de la madera. Una vez listos, al abrir estas patas, estas chocarán directamente con el listón, quedando en la posición exacta y asegurando que la estructura no se venza con el peso.
Para asegurar que la mesa tenga una base firme, empezamos marcando el área de la bisagra en el extremo inferior de cada pata. Trazamos tanto el largo como el ancho de la bisagra, además de marcar el espesor exacto sobre la madera para que la pieza encaje a ras. Con la ayuda de un serrucho o sierra de mano, recortamos con cuidado el sobrante de madera siguiendo nuestras marcas. Aquí lo hago de forma manual, pero si tienes muchas cosas por cortar, lo ideal es una caladora invertida. Hace poco subí un video de cómo fabricar una guía de caladora con rodamientos para que la hoja nunca se tuerza. Te lo dejo por aquí arriba por si quieres profesionalizar más tu taller. Este rebaje es fundamental para que al instalar la bisagra, ésta no quede remontada o sobresalga de la pata. Después de esto procedemos a atornillar la bisagra en el espacio que creamos, garantizando que al estar la mesa de pie, la pata se apoye de forma totalmente plana contra el piso. Para que la mesa sea fácil de transportar, vamos a fabricar un sistema plegable. Cortamos un listón de madera del mismo ancho de la mesa y le atornillamos dos ruedas resistentes. Este listón se fija de manera que pueda pivotar para controlar su movimiento. Instalamos una segunda tabla, también del ancho de la mesa, que sirve como soporte de tope. Su función es detener el giro de las ruedas en el punto exacto para que no se pasen de largo. Debajo del soporte de las ruedas añadimos un trozo de madera más grueso. Este refuerzo es vital para que el sistema soporte el peso y el movimiento sin ceder con el uso. A estos dos refuerzos laterales les vamos a realizar un rebaje o muesca a medida. El objetivo de estas muescas es permitir que el travesaño inferior encaje perfectamente en su lugar.
Aquí te mostramos cómo funciona el mecanismo de las ruedas plegables. Para dar firmeza a la estructura una vez armada, medimos y cortamos el travesaño que será el encargado de mantener las patas separadas a la distancia correcta, proporcionando una estructura rígida y una estabilidad total a nuestra mesa cuando esté abierta. Para que nuestro sistema de ruedas no se despliegue accidentalmente mientras arrastramos la mesa, vamos a instalar un mecanismo de cierre muy sencillo y efectivo. Instalamos un cáncamo cerrado en el mecanismo móvil de las ruedas y en el otro extremo fijamos un cáncamo con gancho en el travesaño fijo de la estructura. Al plegar el sistema de ruedas para retirar la mesa, simplemente enganchamos ambas piezas. Este seguro evita que el mecanismo se voltee o se zafe por el movimiento, permitiéndonos rodar la mesa con total seguridad.
Este sistema de enganche lo instalamos al lado y lado del travesaño. Garantizamos que la mesa se mantenga compacta y estable durante su transporte. Para convertir nuestra estructura en una mesa funcional, vamos a instalar unos listones de madera directamente en la pared que servirán como soporte principal. Utilizamos chazos y tornillos o tacos de expansión para asegurar estos listones, garantizando que soporten perfectamente el peso de la mesa y el uso diario. Una vez fijados los soportes, presentamos la mesa con las patas plegadas, la levantamos a su posición y la anclamos firmemente al soporte de la pared. Con este sistema, podemos desplegar las patas para usar la mesa con total estabilidad. Y cuando necesitamos espacio, plegarlas para que la mesa descanse pegada a la pared de forma compacta. Vamos a instalar unos pasadores de seguridad. Su función es actuar como un cierre mecánico que bloquea el tablero. Así cuando la mesa está acoplada, los pasadores evitan que se caiga o se abra accidentalmente, especialmente si hay niños en casa o si la mesa es pesada. Como pueden ver, el resultado es una mesa robusta, funcional y totalmente plegable. Gracias al sistema de ruedas con seguro, al travesaño de estabilidad y a los tacos de ajuste, logramos un diseño que se pliega sin que las patas choquen entre sí. Y cuando quieras ser creativo, solo desacóplala y ponla a rodar. Si te ha gustado este proyecto y quieres aprender a fabricar más herramientas y soluciones caseras para tu taller o el hogar, este es tu canal. Suscríbete para no perderte el próximo invento que estamos preparando. Dale like si te sirvieron estos trucos de carpintería. Y comenta aquí abajo, ¿qué otra herramienta te gustaría que hiciéramos de forma sencilla y económica? Gracias por acompañarnos en este proyecto. Nos vemos en el próximo video para seguir creando juntos.